Padre Ovidio Rodríguez, qué gusto saludarlo en la 24ª semana del tiempo durante el año. Lo he dicho bien, ya lo he aprendido, Padre. Buenos días. Buenos días, Eddie. Buenos días a los que nos siguen en las plataformas y en el canal también. Estamos ya en la 24ª semana del tiempo durante el año. Y nos daba la impresión, Eddie, que estábamos en Cuaresma. Sí, definitivamente. Qué bueno que la iglesia es maestra y nos recuerda la fragilidad humana a la que estamos sometidos todas y todos. Las lecturas puramente de conversión. Estamos en este mes de la Biblia, le recordamos que la Biblia es palabra de Dios, escrita por seres humanos a manera de seres humanos. Le recordamos que la Biblia viene de la antigua ciudad fenicia llamada Biblos, donde por primera vez se encontró una casa que coleccionaba volúmenes. Recordará que el formato que tenemos hoy de libros surge cuando Gutenberg en 1545 inventa la imprenta, ¿verdad? Por eso notará cuando uno va a Europa encontrar esos grandes templos llenos de vitrales, eran catequesis visuales. La gente no tenía acceso a los volúmenes, como lo dice claramente Lucas 4, cuando Jesús va a la sinagoga, le pasaron el volumen del profeta Isaías y desenrollándolo. Esos volúmenes eran de papiro, que es una planta propia del río Nilo, o de cuero. Por tanto, era bastante difícil el acceso. Reitero, hasta que Gutenberg inventa la imprenta, tenemos acceso a los formatos que tenemos hoy de libro y especialmente la Biblia. Biblos, ¿verdad? Era una biblioteca, en otras palabras, que coleccionaba volúmenes. Y la Biblia es una biblioteca de 73 libros, cuyo autor principal es Dios y el autor secundario el ser humano. El ser humano es autor porque él no es secretario de Dios. Dios no le dicta, Dios le inspira para que ponga por escrito. La inspiración no le quita, en ningún momento no le quita al autor sagrado trabajo. Lucas lo hace ver claramente en el capítulo 1, versículos 2 y 3 de su evangelio. Querido Teófilo, he querido investigar para poner en orden. He querido investigar. Recordamos que Lucas y Marcos no conocieron a Jesús. Y le reiteramos, la Biblia, antes de ser palabra escrita, fue transmisión oral. Transmisión oral que era propio del tiempo porque no tenían el acceso a todos los medios que están hoy a nuestro alcance, imprenta, estos pequeños aparatos que lo tienen todo, menos a su familia, ¿verdad? Entonces era una metodología propia de la época, la gente transmitía las cosas con mucha honradez. Pero hoy si usted pasa un aviso en un círculo de personas, de 10, le pasa al primero, cuando llega al 10º va totalmente tergiversado el mensaje. Era propio de la época transmitir de generación en generación. Y el autor sagrado, a eso quiero llegar, plasma su personalidad en el texto. Plasma su estado anímico. Pablo, con esa comunidad de Corinto que le dio mucha guerra, nos dice en un momento dado: oh Corintios, quisiera ir con un azote y ponerlo de rodillas a todos y castigarlos. A veces refleja su momento emotivo, ¿verdad? Porque Pablo escribe muchas veces encarcelado, escribe las cartas. Y a veces plasma su situación anímica. Es el caso de Lucas también, que lo leímos ayer. Lucas era médico. Y como médico descubre en Cristo al médico del alma. Y nos da esas parábolas de la misericordia. La parábola del buen samaritano, la parábola de la oveja perdida, la parábola del Padre misericordioso. A lo largo de 2000 años, biblistas, nosotros, le hemos llamado la parábola del hijo pródigo. Y es errático, es un error. Porque prodigar es dar, es darse. Y el siervo de la parábola, el hijo menor, no da, derrocha lo que no le pertenece. Derrocha lo que no le pertenece. Entonces hablamos de la parábola del Padre misericordioso. Y notará, esa parábola refleja, pues,
3 personajes, 4. El hijo mayor, el hijo menor, el padre y los sirvientes. Pero antes tomemos la primera lectura. Recordarán la primera lectura. El Señor había hecho alianza con Israel, con el pueblo de Dios, allá en el monte Sinaí. Dios que se anonada, que se rebaja y que hace alianza con su pueblo, ¿verdad? Dios se anonada. Y a través de Moisés, que es una personificación colectiva que representa al pueblo, firman una alianza y le pone ese preámbulo histórico. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Yo te liberé de la esclavitud de Egipto. Dios que se revela no diciendo, sino haciendo. Desglosa los 10 mandamientos con 2 cláusulas finales. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Ustedes me obedecerán y yo los protegeré. Pero notará que el pueblo le ha dado espalda a Dios y ha construido su propio becerro de oro. Y de pronto nos pasa a nosotros que metemos a Dios en nuestro proyecto, pero lo sacamos cuando nos conviene, para que no nos estorbe y querer pecar a gusto. Y nadie peca a gusto, porque la ley, como dice el profeta Jeremías, no está escrita en tablas de piedra, está escrita en el corazón. Y cuando nos remuerde la conciencia, es la voz de Dios la que se está diciendo: esto no va con tus valores, con tus principios, con tus creencias. Y no podemos meter y sacar a Dios de nuestro proyecto. En Biblia o somos o no somos. Recuerda el Apocalipsis capítulo 3. O eres frío o eres caliente. Si eres tibio, usted ya sabe lo demás, ¿verdad? Pues bien, todo lo que el ser humano construye de espaldas a Dios se vuelve contra el mismo ser humano y lo termina autodestruyendo. Eso le pasó al hijo menor. Pero mire, a muchos de nuestros oyentes nos educaron con aquel látigo: te va a castigar Dios, te va a castigar Dios. Y nos hicimos un concepto de un Dios justiciero, de un Dios policía, de un Dios juez implacable. Y nos ha costado salir de ese concepto para descubrir, como lo hace David en el Salmo, ¿verdad? Plasma la misericordia de Dios. Recuerde que David cometió errores garrafales. Mandó a lo peor del combate al esposo de su amante Betsabé para que lo mataran, y lo logra. Y David se da cuenta que es tan asesino el que mata como el que manda a matar. Y repitámoslo en Honduras, porque aquí el sicariato es una industria. Barata, por cierto, ¿verdad? Hasta por 500 lempiras le pueden quitar la vida. Y es tan asesino, reitero, el que mata como el que manda a matar. David se da cuenta y nos escribe el Salmo que escuchamos algunos versículos ayer. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava mi delito, limpia mi pecado, lava mi delito. Yo reconozco mi culpa, oh Dios, crea en mí un corazón puro. Trasladémonos a la parábola que plasma esa misericordia compasiva que tiene Dios en la parábola del Padre misericordioso. ¿Cómo Dios respeta la libertad de sus hijos? El hijo menor, atrevido: Padre, dame la parte que me toca de la herencia. Y el papá, sin discusión, sin objeciones, le entrega. Una vez que lo tenía, lo reunió todo y se fue a un país lejano. Y ahí malgastó su herencia, llevando una vida de perdición. Y ese padre que ve partir a una libertad que se pierde en el libertinaje, es un padre que acoge a una libertad que se libera en la verdad. La grandeza de ese hijo menor es reconocer su culpa, su error, recapacita, pide trabajo, aguanta hambre. ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre comen pan de sobre? Yo aquí me muero de hambre. Pide trabajo, le piden cuidar cerdos. Recuerde que el cerdo en el Antiguo Testamento
en tiempo de Jesús era un animal impuro. Hoy sabemos que no es un animal impuro, ¿verdad? Pues bien, recapacita y se pone en camino. Le diré: Padre, pecado contra Dios y contra ti. No merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Tiene la virtud de la humildad de reconocer su error y se pone en camino. El padre lo columbró, se acercó, lo abrazó y lo besó. No le pasa factura de lo derrochado, para nada, porque Él es compasivo y misericordioso. Pide a los sirvientes de cambiarle ropa, ponerle anillo, ponerle sandalias, matar el novillo gordo, porque estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado, ¿sí? Pero mire la actitud soberbia, prepotente e irreverente del hijo mayor, que le reclama. Ve la fiesta, escucha el ruido de casa, pregunta a los sirvientes, le responden: tu papá recobrará a tu hermano con salud y está celebrando. El padre, de una manera reverente y humilde, sale a suplicarle al hijo mayor de entrar a la fiesta, y él se resiste, ¿verdad? Y en una actitud irreverente le reclama: yo nunca te he fallado en nada, siempre te he obedecido, y a mí nunca me ha dado un cabrito para comerlo con mis amigos. Y mire hasta dónde llega. Viene ese hijo tuyo, lo desvincula de su sangre. Viene ese hijo tuyo, ya no es su hermano. Viene ese hijo tuyo que gastó el dinero con prostitutas y tú le matas el ternero gordo. Hijo, teníamos que celebrar. ¿A quién representa el hijo mayor? Cristo está frente a los fariseos y escribas que le recriminan juntarse con pecadores y comer con ellos. A ellos lo representa, al hijo mayor, que ha estado con Dios, pero no ha estado con Él. El padre le dice: hijo, tú estás siempre conmigo. Una cosa es que Dios esté conmigo y otra cosa es que yo esté con Él. Y a muchos nos puede pasar, hermanas y hermanos católicos, que somos muy reverentes, muy piadosos, pero no significa que hemos experimentado la ternura, la misericordia que viene de Dios, ¿verdad? Qué importante. Eso es el reflejo de esa parábola. Representa al hijo mayor tanto tiempo y de repente a usted le ha pasado factura a la iglesia y al mismo Dios. ¿Cuánto tiempo sirviendo en la iglesia? Y mire lo que me pasa. Tanto tiempo que he dado, cuánto he colaborado con la iglesia y mire lo que me pasa. De repente somos el hijo mayor de la parábola que nunca ha experimentado la misericordia de Dios. Nunca ha experimentado la ternura de Dios. Qué bueno que la iglesia nos hace recordar en este tiempo durante el año de la fragilidad de que estamos revestidos. Repito, caerse no es equivocar el camino, es equivocar el paso. Siempre Dios sale al encuentro de la debilidad humana para redimirla. Y ojalá los que me escuchan, cuidado hijos menores, aprendamos dos cosas. El hijo menor busca nuevos escenarios, nuevas aventuras. Y cuando el joven aventura y busca nuevos escenarios, es el comienzo de un fracaso, como lo se ve en el hijo menor. Otro detalle que hay que aprender. Papá y mamá, usted debe saber cuándo su hijo se va a dormir un fin de semana, con qué familia va. De repente conoce a la mamá, pero no al papá. Llevamos un caso en la parroquia que ella fue a dormir a la casa de la compañera cuyas madres se conocían. Y la joven regresó rebelde, con arito en la nariz. Una joven que era noble, obediente, y vino rebelde totalmente. Gracias al acompañamiento psicológico que damos en la parroquia, el licenciado Camilo la hizo entrar en la verdad y nos dijo después:
Ella dormía con su compañerita, pero su papá a medianoche, el papá de la compañera, se levantaba para tocarla, para manosearle sus senos, etc. Y eso la hizo rebelde. Papá y mamá, si su hija se pone rebelde, nunca la vaya a buscar a donde se fue a refugiar, aunque esté con los abuelos, aunque esté con los padrinos, aunque esté con las amigas, nunca la vaya a buscar. Aprenda del padre de la parábola que no fue a buscar al hijo rebelde, el que tiene sed, busque el agua. Y el papá esperó con brazos abiertos y con corazón abierto. Eso lo decía en la primera misa de la mañana y la señora se acercó llorando. Me decía, yo cometí ese error con mi hija. He perdido autoridad, no me respeta, porque tuve el error de irla a buscar cuando se fue de la casa con mis padres, con sus abuelos maternos. Un error craso, porque darle como autoridad para darse el libertinaje. Mire la expresión, aquel padre que ve partir a una libertad que se pierde en el libertinaje, es un padre que acoge a una libertad que se libera en la verdad. Juan 8:31, la verdad los hará libres. Pues qué bueno que la iglesia nos recuerda. Así es, Padre Ovidio. Que somos frágiles, que somos pequeños, que somos pecadores. Qué importante ir reconociendo que tenemos que tener conversión todos los días, Padre Ovidio. Fíjese que tenemos una llamada de Gerardo Castillo, aprovechando la invitación para saludar a todos los que nos siguen a través de las redes sociales y a todos aquellos que nos siguen a través de las diversas plataformas de Suyapa Medio. Buenos días, Gerardo. Buenos días. Un saludo para ustedes, para el Padre Ovidio muy especialmente, y haciéndole una pregunta. Yo estoy en el catecumenado y nosotros asistimos a la misa los sábados, a la Eucaristía los sábados a las 6:30 de la tarde. Y no sé, como dicen que la misa del domingo es de precepto y el que no va cae en pecado. ¿Cabe esta misa para el domingo o hay que ir siempre los domingos? Mire, Gerardo, gracias por su pregunta, que tantos la tienen. Su Eucaristía vale para el domingo. Yo estuve en San José del Pedregal, San José Obrero, como párroco, y yo recuerdo que la gran mayoría en mi tiempo de las comunidades neocatecumenales asistían a la Eucaristía el sábado y asistían el domingo. Es un signo de comunión. La insistencia del Papa Francisco, lo de sínodo, caminar juntos, ¿verdad? Y no comete pecado, pero si usted puede participar en la Eucaristía dominical, hágalo por estar en comunión con Dios siempre y con la gran comunidad parroquial. Yo celebro los sábados en la Colonia de los Hidalgos a las 5 y en el Sauce a las 7. Ellos no van el domingo, comprensible, ¿verdad? Distancias, porque el templo está distante. El que va a la parroquia Divino Niño tiene que tener auto. A pie no puede llegar porque todo es distante. La comunidad más cercana es Ciudad Nueva, que está como a 1 kilómetro. Entonces, esta gente no asiste, pero en el caso suyo tiene el privilegio de tener sábado y domingo. Y desde la perspectiva humana, lo que sobra no daña. Y usted, Ricardo, hace un gesto de comunión eclesial participando el domingo en comunión con Dios y con la gran comunidad parroquial. Así es, recuerden que nos pueden llamar al 2257-1953, 2257-1953. Padre, a través del WhatsApp nos escribió un hermano que creo que, borró el mensaje, pero le llegué a leer que preguntaba si es malo apostar y por qué. Si usted le puede contestar, Padre. Repetir la pregunta, es que está muy suave. Si es malo apostar, ¿por qué, Padre? ¿Es malo apostar? Eso preguntaba, sí, el hermano. Depende de lo que esté apostando. Si es algo sano, es valioso. Es una manera de divertirse sanamente. Pero si lo hago con algo que va contra los valores, ¿verdad?
apostó porque iba a perder el Olimpia o a empatar. Eso no es pecado tampoco, ¿verdad? Para nada, es una apuesta. Pero si lo hace en otro plano, que va fuera de lo moral, ahí sí peca. Comprendemos, Padre Ovidio, qué bueno saber eso. Padre, nos hablan acerca también de las matemáticas de Dios, no son las mismas nuestras. También citando la parte del Evangelio de San Lucas, en donde deja las 99 y se va por una, en donde tiene más alegría por una que ha encontrado que por las 99 que ya tenía. No entra en la lógica humana y sobre todo humana, en la actualidad. Entra. Esa frase de un cardenal que estuvo preso 11 años en Vietnam, un obispo que nos predicó un retiro, por ejemplo, allá cuando estaba en el Pío Latino, era interesante escuchar su testimonio. Y esa frase de él, de un libro que sacó con unos retiros que predicó, excelente libro, yo lo tengo, lo releo frecuentemente, que la matemática de Dios no es la matemática humana. Deja 99 que no necesitan ayuda por ir en busca de la que necesita. Y hay que ir en búsqueda del alejado. Y esa es la que nos pide el Papa Francisco, una iglesia en salida a donde hay esas periferias económicas de miseria y periferias existenciales donde no hay sentido por la vida. Y en ese sentido, la matemática de Dios no es la humana. Qué bueno saberlo, Padre. Recordar, nos pueden escribir el 22 57 19 53 o los mensajes vía WhatsApp que usted ya maneja a través también de nuestras redes sociales. Saludamos a todos los que día con día nos van escribiendo, nos acompañan y están con nosotros, especialmente en esta semana que estamos por celebrar las fiestas patrias. Padre Ovidio, ¿cómo combinar el patriotismo con la fe? Y sobre todo cuando ha salido un bulo, ya se ha dicho que no es cierto, pero hasta querían quitar a un prócer por el hecho de ser sacerdote. ¿Cómo combinar esa Yo creo esa que son fe, Padre, con la patria? Las famosas noticias falsas, Eddie. Sí. Estos medios son tan buenos como son tan malos, ¿verdad? Y la mala noticia es la que más recorre. En la memoria del pueblo hondureño, José Trinidad Reyes, sacerdote, irá, porque él fundó lo que hoy conocemos como la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Creo que hay mala intención de envenenar el ambiente y es una tendencia que no es patriótica, ser tóxico, envenenar espacios. A mí me lo habían contado, le pregunté a alguien que trabaja en el Ministerio de Educación y me dice, eso no es cierto, ¿verdad? Eso no es cierto. Y si es verdad, en la memoria del pueblo hondureño, el padre José Trinidad Reyes irá y nadie la borrará. Así es, Padre Ovidio, seguimos recibiendo mensajes a través de nuestras redes sociales, a través de nuestras plataformas digitales. Saludamos a todos ellos en estos días que estamos celebrando la 24ª semana del tiempo durante el año, en donde se nos ha regalado unas lecturas muy hermosas sobre la conversión. Padre, retomando un poco esto de la conversión, parece ser que ya no está tan de moda para muchos el hecho de querer volver a Dios, convertirse, poner la mirada nuevamente en el Señor. Y aquí me consultaban sobre acostumbrarse al pecado. ¿Cómo se le llama eso? Porque entre más nos acostumbramos, me escriben, menos difícil se nos hace volver, menos difícil se nos da el hecho de estar en pecado, nos dice. Es como ir acomodándose. La costumbre se convierte en ley. Y cuando la conciencia no está bien iluminada, fácilmente el pecado se convierte en una costumbre y es normal. Es normal robar en el gobierno y el que no roba es tonto, ¿verdad? Esa es una idiosincrasia que está metida. Y muchos roban en el nombre de Dios, dan el diezmo, dan la ofrenda como para tapar el sol con el dedo. Pero yo repito, la ley no está escrita, es tabla de piedra.
está escrita en el corazón. Y la conciencia, lo da a entender San Pablo, es la voz de Dios y no nos deja pecar a gusto. Por muy que queramos negarlo, el semblante de una persona que anda en situaciones graves lo refleja. Los ojos son el espejo del alma. Padre Ovidio, tenemos una consulta a través del teléfono, el WhatsApp, y nos preguntan: buenos días, Padre Ovidio, quería conocer su opinión acerca de la teoría del rapto que creen los hermanos protestantes. Es una teoría, vale la expresión, porque una teoría es una suposición. El rapto se refiere a lo inesperado, que se dará el fin del mundo. Y ellos hablan de rapto como, entendámoslo como robo, como que Dios viene como ladrón, así lo dice la parábola, vendrá como un ladrón en el momento menos esperado para el fin del mundo. Y el fin del mundo no lo entienda con tono catastrófico. Habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Las sectas hablan de rapto como diciendo: yo en ese rapto me voy porque yo soy el único redimido. Así que le decimos a los oyentes que cuando encuentre un taxi que dice en el día del rapto, no se monte de taxi, se pueden ir antes de la hora, ¿va? Entonces, por favor, no le demos así tanta relevancia a expresiones que se sacan del contexto. Es cierto que en parábolas el Señor da a entender que vendrá en el día menos esperado, ¿verdad? Si el dueño de casa supiera a qué hora viene el ladrón, no permitiría que le abriera un boquete en la casa. Entonces habla en ese sentido de rapto. Le pertenecemos y nos llevará del que nadie sabe ni el día ni la hora. Mateo capítulo 24, versículo 36. Nadie sabe ni el día ni la hora. Debemos de estar preparados para esa hora de Dios. Esa hora de Dios nos puede llegar personalmente. De repente no llegamos a la Navidad algunos de nosotros. Nos toca estar preparados para el día que Dios nos llame y crucemos el umbral de la historia con el susurro de un Dios que nos diga: sierva, siervo fiel y prudente, entra al gozo de tu Señor. Padre Ovidio, el único rapto que se me viene a la mente es cuando en la fiesta de Reyes se llevan al niñito en la rosca y quien se lo rapta pues le toca hacer fiesta según la tradición. Tenemos una llamada, Padre Dolores Colindres, al teléfono. Buenos días. Buenos días. Sí, buenos días, Padre Ovidio. Buenos días, le escuchamos. Buenos días, Padre Ovidio. Sí, le escuchamos, Dolores, sí. Díganos. ¿Aló? Le escuchamos, hermano. Padre Ovidio, si puede bajarle el volumen a su televisor para escucharnos sí, a través del teléfono. Ya le bajé. Fíjate, Padre Ovidio, que me encanta esa parábola del Padre misericordioso. Ya le bajé. Del hijo pródigo. La parábola del Padre misericordioso. Está fuera la llamada, Padre. ¿Aló, Dolores? Queríamos contactarnos. Saludos a doña Dolores, que siempre está pendiente del programa. Recuerden que si nos van a llamar, tienen que bajar el volumen total de su televisor para poder escucharnos a través de su teléfono. Padre, a través de las redes sociales nos siguen escribiendo: Padre, quiero saber si San José es el mismo de los sueños del Antiguo Testamento. Creo que está hablando de José, el del Antiguo Testamento, y San José, el padre de Jesús. Nada que ver. Hay 2000 años de distancia entre uno y el otro, ¿verdad? Valga la pregunta. No lo confundamos, ¿sí? José, el del Evangelio, con el José de allá de la liberación de Egipto, nada que ver. El único elemento en común entre ellos es la fe en Dios.
Perfecto, padre. Vamos a ir a una pausa y al volver seguimos aquí en Respuestas con el padre Ovidio Rodríguez. Siguen escribiendo las personas a través de las redes sociales. Usted nos puede llamar a través de la línea de teléfono 2257-1953. No nos cambie. Estamos aquí iniciando nuestra semana con el padre Ovidio en este programa de Respuestas. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros en el programa Respuestas con el padre Ovidio Rodríguez. Justamente estábamos antes de la pausa hablando de la toxicidad que muchas veces se está dando, especialmente en el tema de la patria. Padre Ovidio, justo en ese mismo tono se escribe Marta García a través de las redes sociales. Bendiciones, padre, me encanta lo que dice la toxicidad. Hasta con la empira se quieren meter, darle primicia a la sociedad lésbico-gay. En fin, no sé qué pasa con este gobierno, afirma. Las secretarías de Estado con banderas lésbico-gay, no tengo nada en contra, pero esto no es constructivo. Padre, ¿hasta dónde debe ser uno inclusivo en este sentido o cómo vivirlo? Pregunta. El Papa lo decía claramente en una entrevista que le hicieron en vuelo entre Perú e Italia, que iba de una visita apostólica. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? Lo que cabe es la tolerancia y el respeto. A todos los que tengan preferencias sexuales diferentes, nuestro respeto, nuestra tolerancia. No tenemos derecho a estigmatizarlos como ocurría con los leprosos y los ciegos en tiempos de Jesús, que eran excluidos. Incluirlos no es imponerlos, como pretende, ¿verdad? Imponer. Una cosa es proponer y otra cosa es imponer. Y lo impositivo siempre es rechazo, porque uno se vuelve rebelde contra las imposiciones. Y eso está dándose, que nos quieren imponer. Hay que proponer, pero no imponer. Así es, padre Ovidio. Aprovechamos, saludamos a Nancy Domínguez, que nos ha mandado como 5 mensajes, que cumplió años este fin de semana en el Día del Niño, así que le felicitamos. Igual Juan Carlos Canales nos dice, padre, que ya pronto tendrán la fiesta, la reunión como decanato para fortalecer pues los brazos de amistad. Pues saludos a Juan Carlos Canales. También saludamos a la abogada Rosa Idalia y a la abogada Diana López, que están junto con Pablo César, nuestro querido amigo también del movimiento Juan 23, escuchándonos en fiel sintonía del programa, padre Ovidio. Los saludamos a Juan 23, que ya comenzó los retiros. Estuvieron en la Vía de San Francisco, la parroquia, no me acuerdo cómo se llama, 2 de febrero. Esta parroquia que justo, Candelaria, se desprendió de la Inmaculada Concepción del Señor. Sí. Ahí hubo retiro, creo que ahorita andaban por Ceiba, predicando, si no me equivoco. Bueno, Pablo César lo sabe mejor. Así es, padre. Tenemos llamada Lucio Rosales. Buenos días, hermano. Buenos días, hermano Eddie. Buenos días, Eddie Romero. Y al padre Ovidio, buenos días también. Su fiel oyente, Lucio Rosales, del Barrio Abajo. Sí. Buenos días, hermano Eddie. Le habla Lucio Rosales, del Barrio Abajo. Adelante, Lucio, le escuchamos. Adelante, le quería Lucio, hacer una díganos. pregunta al padre Ovidio. ¿Qué opina usted, padre, de la compra de loterías? Porque en el pasado, cuando era cipote, me decían, no, los católicos no compramos lotería, me dice, porque esos son juegos de azar. Pero como esas loterías se utilizan para beneficio, ¿verdad? Entonces, ¿hasta qué punto es conveniente comprar loterías? Quisiera saber yo qué tenga que decir sobre eso, padre. Le saludo. Y otra cosa que le quería preguntar a Eddie, ¿cómo está lo del horario del padre Ovidio? Porque antes lo repetían a las 7 y ahora ya no lo repiten, hay otro programa, ¿verdad? Quisiera que me dijeran, porque a mí, aunque yo lo oigo una vez, me gusta oírlo 2 veces, pero yo disfruto este programa. Saludos y pasen un feliz día, ambos. Gracias, Lucio, por sus consideraciones y por esa aclaración.
Así como usted, un montón de gente me lo pregunta, que lo ponen, que no lo ponen, y eso crea una incoordinación, ¿verdad? Y Lucio, usted dijo una palabra clave: cuando es para beneficio hay que colaborar. Mire, mi vecino que está al lado perdió su trabajo, compró la lotería esta, se ganó 2 millones y ahí tiene una casa, aquí a la par nuestra, ¿verdad? Y lo compró porque miró que tenía su necesidad, probó la suerte y le llegó, pues. Y sobre todo esa palabra que usted dijo, cuando es en beneficio de. Mire, ahorita acabo yo de comprar 10 números de un buen teléfono que están rifando para el templo que pretendemos hacer en Santa Cruz. Bueno, ya nos empezarán a consultar, padre, cómo pueden adquirir números para esa rifa que tienen ahí en la parroquia. Y ya más adelante producción nos va a decir el horario exactamente en que se está repitiendo este espacio de respuestas con el padre Ovidio Rodríguez. Padre Ovidio, consultarle sobre la Eucaristía. Nos preguntan si uno llega a la mitad de la Eucaristía entre semana, o si uno llega a la mitad de Eucaristía en domingo, ¿cuál es la diferencia? ¿Se puede comulgar, no se puede comulgar? ¿Hay diferencia en llegar tarde un domingo? ¿Hay diferencia en llegar tarde entre semana? Si nos puede aclarar. Según la normativa litúrgica, porque nosotros tenemos normas, la que no escuchó el Evangelio no puede comulgar. Pero yo admiro a una prima mía que ahora vive en Estados Unidos. Iba a la catedral y como hay misas seguidas, escuchaba en una parte y se quedaba en la otra para escuchar la contraparte y comulgaba. Complementariedad. En 2 misas, padre. Sí, en 2 misas. Casi 2. No importa si es domingo o si es entre semana, aclarándole esto a las personas que nos escriben. Igualdad. El que no escuche el Evangelio no puede comulgar. Qué bueno saludarlo. Bueno, saludamos a Giovanni Gutiérrez de la parroquia de Morazán, que nos dice que que la Virgen de Suyapa, la imagen peregrina, justamente está visitando esta zona. Desde ya le decimos al hermano que nos pueda regalar fotografías y videos para poder conocer. Vamos a ver, tenemos otro mensaje que, bueno, esto es un poco extenso, vamos a ver. Bueno, vamos a ir leyendo otros mensajes para ver qué nos pueden preguntar. Vamos a seguir respondiendo mensajes, padre. Son muchos los mensajes que están cayendo, pero saludamos a todos aquellos que nos siguen escribiendo y justamente que están comunicándose con nosotros. Tenemos una llamada, padre, desde Lepaterique. Doña María, buenos días. Buenos días. Buenos días, padre Ovidio. Buenos ¿Aló? días, doña María, díganos. Le Le escuchamos, doña man. María. Solo quiero hacerle una pregunta. Es con respecto al purgatorio. Yo he escuchado que el purgatorio no es un lugar, es un estado, pero no entiendo qué es un estado. Por favor, me puede explicar. Muchísimas gracias y pase buen día. Doña María, ¿cómo se siente ahorita usted? ¿Está contenta? ¿Tiene esperanza? Ese es un estado. ¿Ya? El purgatorio no es un infierno más. Son aquellas almas que se sienten indignas de recibir lo que Dios les da, como lo dice el soldado pagano en el capítulo 8 de Mateo. No soy digno de que entres en mi casa. No porque Dios se lo exija, es porque esa alma se lo exige. Y le repito, doña María, como vive este momento, con esperanza, con alegría, eso es un estado. Así es, recuerden que nos pueden llamar al 2257-1953 si tienen alguna consulta para realizarle al padre Ovidio Rodríguez. Padre Ovidio, nos comentan sobre la evangelización, un tema que creo que abordamos bastante la semana pasada, pero que nos lo vuelven a consultar, de aquellos que no se han casado por la iglesia y que prestan un servicio en la misma.
qué pueden hacer y qué no pueden hacer. Creo que sería bueno revisar también lo que se dijo la semana pasada, pero si usted gusta contestarle, padre, a este hermano que nos escribe. Yo le recuerdo lo que dije la semana pasada. Cristo no vino para los justos, sino para los pecadores. Yo como párroco no le pongo viñeta de divorciada o de unión libre. La veo como una hija de Dios o como un hijo de Dios. Y yo conozco casos en que personas que están en unión libre viven una armonía matrimonial mejor que muchos casados por la iglesia. Y dice el libro de Samuel, Dios no ve las apariencias, Dios ve los corazones. Qué bueno ir recalcando eso, padre. Esta próxima semana también tendremos en la edición del Semanario Católico Fides un análisis sobre esta temática, sobre todo para ir clarificando estas dudas que muchos hermanos están teniendo. Aprovecho para que puedan adquirir la edición del Semanario Católico Fides. Recordarles que nos pueden llamar al 2257-1953 si tienen alguna consulta para hacerle al padre Ovidio Rodríguez. Padre, estamos celebrando hoy una festividad muy particular, el dulce nombre de María. Hace poco celebramos la Natividad y me imagino yo que por eso la cercanía que normalmente a un bebé, a una persona cuando nace, se le faculta el nombre. Pero bíblicamente esto tiene algún sentido, padre. Si hablamos desde la perspectiva bíblica, los nombres en la Biblia no solamente son para diferenciar personas, sino para cualificar a la persona. Moisés, salvado de las aguas. Bernabé significa el consolador. Pedro significa piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. María, Miriam, en griego, la consagrada, la elegida. Qué bueno, padre. Saludamos a María Elena Aurora, que está en la montaña de Hisopo de Guayaquil. Nos dice que siempre nos escucha. Esto nos lo dice María Vázquez a través de las redes sociales. Tenemos una llamada, María Ofelia. Buenos días. Ay. Buenos días. Sí, aló. Le escuchamos, hermana. Buenos días, aló. María Ofelia, la escuchamos. Aló. Si le puede bajar el volumen a su televisor Yo para ya le escucharnos a bajé. través del teléfono nada más, adelante, le escuchamos. Sí, Le ya escucha le el padre bajé. Ovidio. Sí. Aló. Sí, se le escucha, María Aló. Ofelia. Aló. Sí, como- Creo que sí nos sigue escuchando a través de la televisión. Si usted nos va a llamar, le recordamos que tiene que bajarle el volumen a su televisor para escucharnos únicamente por el auricular de su teléfono para poder conversar con nosotros y así también poder hacerles consulta al padre Ovidio Rodríguez. Saludamos a Delmi García, María Vázquez, Félix Pérez, José Munguía, Marta García, padre, que también a través de las redes sociales le envían su saludo y el cariño de siempre. Una gran audiencia que tenemos en diversas partes del país, padre. Que sobre todo en este mes de la Biblia, como usted lo mencionaba al inicio, padre, no debemos olvidar hacer nuestra lección divina y nuestra lectura orante de la palabra de Dios, porque si no es una lectura muerta, si mal no me equivoco, si nos puede ahondar sobre ello. Es palabra viva, como dice el Salmo 118. Tu palabra me da vida. Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida. Palabra que Dios pronuncia se cumple. Hágase el cielo y se hace el cielo. Isaías, la palabra de Dios es como la lluvia, no regresa a mí, sino produce fruto. El soldado pagano, basta que digas una palabra, mi criado quedará sano. María ante el ángel, hágase en mí según tu palabra. Y la palabra se hizo carne. Es palabra que realiza lo que ella significa cuando somos oidores de la palabra. El que escucha la palabra. 221 veces en Biblia está escrito, llama a Israel, escucha a Israel. Y tantas veces tenemos que decir como Samuel, habla Señor, que tu siervo escucha. Dios es palabra, pero Dios es acontecimiento también. María vive esa experiencia, el Dios palabra
el Dios acontecimiento. Hágase en mí según tu palabra. Cuando esa palabra se hizo carne y nació, escuchaba los comentarios de los pastores y María guardaba todo en su corazón. Lo mismo cuando el anciano Simeón le dijo: a ti, mujer, una espada te atravesará el alma. Dios acontece en nuestra vida. El acontecer de Dios en nosotros, como lo dice el Eclesiastés, hay tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de escasez, tiempo de abundancia, tiempo de salud, tiempo de enfermedad. No es un tiempo cronológico, es un tiempo teológico que hay que vivirlo en fe. Habacuc capítulo 2. El justo vive por la fe. Y para el justo Dios es palabra y Dios es acontecimiento. Acontece en nosotros. Y cuando el acontecimiento lo vemos a la luz de la fe, a la luz de la palabra, aún las mismas crisis que podemos vivir, crisis que viene del griego krin, que es pasar de menos a más, es pasar de una situación favorable a otra más favorable. Cuando usted, el acontecer de su vida, le pone una mirada de fe, le da espacio a la esperanza y la palabra se torna viva y eficaz. Qué bueno recordar esas palabras, Padre Ovidio. Nos escriben también a través de las redes sociales, no sin antes invitarles a que nos puedan llamar al 2257-1953, pero nos recuerda que vamos a celebrar la exaltación de la Santa Cruz y hacen la consulta de la diferencia de celebrar el 3 de mayo, celebrar el 14 de septiembre. ¿Son la misma celebración? ¿Son celebraciones diferentes? Eso nos quiere consultar, Padre, y le hacemos extensiva la pregunta. Es la misma celebración. En el calendario litúrgico hubo cambios en el Vaticano II, pero originalmente se celebraba 3 de mayo y eso no lo vas a borrar en la memoria de los pueblos. Es como querer borrar al Padre Reyes, ¿verdad? Colón llegó en su cuarto viaje a lo que hoy conocemos como Triunfo de la Cruz, porque llegó un 3 de mayo. Y se fue deformando y la gente ponía triunfo de la y ponía una crucecita, triunfo de la, y se fue deformando triunfo de la T, y hoy hablamos de Tela. Pero el lugar original donde llegó Colón, ahí es una comunidad garífuna, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Celebran el Día de la Cruz. Y es igual, y las lecturas van a ser las mismas. Las del 3 de mayo en el calendario litúrgico hondureño, en el calendario litúrgico oficial van a ser las mismas, las del 3 de mayo como las del 14 de septiembre. El orden de los factores no altera el producto, como dice el álgebra. Y recuerde que, le digo algo así fuerte, Dios no está sometido a calendario humano. Nosotros tenemos un calendario litúrgico celebrativo. Pero para Dios es dueño del tiempo y de la eternidad. Qué bueno saber eso, Padre. Y aprovechamos y saludamos a todas las comunidades que van a estar de fiesta. Marta García nos escribe, creo que tenemos llamada de Marta García. Buenos días, justamente nos estaba escribiendo en las redes sociales, pero tenemos la llamada de ella. Buenos días, hermana. Sí, gracias a Dios se me ha dado. Muy buenos días, hermanito. Buenos días, Padre Ovidio. Aquí Marta García de Colonia La Primavera saludándole. Mire, Padre, que fíjese que tengo una consulta. Yo pues voy a comenzar en serio un curso de la Biblia. Yo mi Biblia la que tengo es la latinoamericana. Y fíjese que yo sé que no siempre tienen tal vez la misma... Cuando uno está leyendo el Evangelio, hay unas palabras que están de una manera y otras de otra. Yo comprendo eso. Mi pregunta es, ¿está bien que use la Biblia latinoamericana para empezar mi curso, Padre? Gracias y bendiciones. Está bien, Marta, pero si consigue la de Jerusalén, es la más apegada al texto original.
Recuerde que traductor, dice en latín, es traidor. Nunca se traduce exactamente lo que decimos. Simplemente en inglés el verbo to be equivale en español a ser o estar. Y cuando quiere decir usted yo tengo hambre en inglés, I am hungry, si lo traduce sería yo soy hambre o yo estoy hambre. Por decir una cosa breve, sencilla, nunca traducimos exactamente. Vaya, yo le cité ahorita a Habacuc, del libro de Jerusalén, que aquí la tengo en mi escritorio. El justo vive por la fe. La Biblia latinoamericana dice, la persona noble se acoge a las cosas de Dios. Nota, le hace perder un poco de fuerza. Por ejemplo, la latinoamericana dice, palabra de Yahvé. Cuando el profeta recibe una revelación de Dios. La Biblia de Jerusalén dice, oráculo del Señor. Prefiero esa expresión, oráculo Señor. Pero, como le digo, son cosas, como dije en otro momento, en la Biblia hay cosas esenciales y cosas accidentales. Lo accidental va en función de lo esencial. Por ejemplo, el libro de Tobías es una novela, pero no lo comparo con la novela de los canales, para nada. Es una novela que transmite un mensaje de la consolidación de un matrimonio, la nucleación de un matrimonio a la luz de la fe. Y como pinta el escenario, en el capítulo 11 de Tobías dice, y el perro de Tobías movía la cola. Si yo leo eso a secas, no me dice nada. Pero tengo que leer lo que está atrás y lo que está delante, y lo que hace el autor es decorar el escenario con una figura doméstica del campo. Qué bueno saber eso, Padre Ovidio, especialmente para todos aquellos, así como doña Marta, que quieren iniciar seriamente, como lo dijo ella, el estudio bíblico. Saludamos al Padre Cecilio Neptalí Rivera, que lo está viendo, Padre Ovidio. Saludos, Padre Ovidio. Escribe a través de las redes sociales, el Padre Chilo, sí, que a quien también lo tenemos pues, en estos días, junto con el Padre Santos Pablo, en otro segmento de Alegre la Mañana, que nos habla de Dios. Padre, comenzar los evangelios, por los evangelios es la mejor manera de empezar a leer la Biblia, preguntan. Es que depende de los autores. El que más yo reconozco y que dejó tanto material al Padre Dionisio Posvino decía en una clase, leer el Evangelio de Lucas y seguir con el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es de Lucas también, y es como una continuidad. Eso le permite darse como un todo de lo que pasó del Cristo histórico, del Cristo resucitado, que vivieron las primeras comunidades cristianas y que debemos vivir también nosotros hoy. Padre, vamos finalizando nuestro programa, pedirle su mensaje final y la bendición para todos aquellos que semana a semana están con nosotros aquí en Respuestas con el Padre Ovidio. Le pedimos a Dios que celebremos con sentido patriótico y no ideológico estas fechas memorables y pedir al Señor por tanta gente sufrida de la colonia Suazo, Córdoba, y otra colonia donde han habido 50 familias desplazadas por una falla geológica. Y tengamos presente a los hermanos de la costa norte, Santa Bárbara, Cortés, Lloro, que sufren inundaciones. De verdad que ha sido un invierno poco visto, pero el agua algo nos deja, la sequía no nos deja nada. Y démosle gracias a Dios por estas lluvias. Solidaricémonos con esta gente afectada ya por estas intensas lluvias aquí en Tegucigalpa. Esta madrugada hay gente que sufrió y pasó parte de la madrugada en las aceras de sus casas o en la calle. Esos son los Cristos que tienen rostro, de los que nos dice el Evangelio, ¿verdad? Me hospedaste en tu casa.
Pidámosle a Dios por aquellos que van a hospedar a tantos amigos o familiares, para que no vivan a la intemperie y que esos lugares que ha escogido la alcaldía como lugares de abrigo, de acogida, tengan los elementos, los insumos necesarios para pasar esta precariedad con dignidad. Y que Dios nos bendiga y nos guarde de todo mal, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.